Buenos días con todos y todas. Qué gusto volver a verlos. Bien, en nuestras sesiones anteriores estuvimos cerrando la unidad 3 y el primer contenido de esta unidad 4, enfocándonos mucho en la evaluación del desempeño. Vimos esas matrices, los indicadores, el feedback 360, herramientas muy duras, muy tangibles para medir el rendimiento, ¿verdad? Hoy vamos a dar un giro, vamos a entrar en la segunda parte de esta unidad, un tema que, les soy honesto, a veces se percibe como suave, como algo de recursos humanos que no es tan crucial, pero en su carrera, en la gestión de la seguridad ciudadana, les aseguro que esto es tan o más importante que el presupuesto o la tecnología. Vamos a hablar de lo intangible, del clima organizacional, la cultura y el bienestar laboral. Muchos gerentes, muchos coroneles, muchos jefes de área usan clima y cultura como si fueran lo mismo. Y ese es el primer error que un administrador de talento humano no puede cometer. Son dos cosas radicalmente diferentes, aunque están íntimamente ligadas. Pensemos en la cultura organizacional como la personalidad de la institución. Es el ADN, son los valores profundos, las creencias compartidas, los rituales, las historias que se cuentan. Es la forma en que siempre hemos hecho las cosas aquí. La cultura es profunda, se forma con los años y es muy difícil de cambiar. Por ejemplo, la cultura de una institución como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas aquí en Ecuador tiene raíces profundas en la jerarquía, la disciplina, el sentido de cuerpo. Eso es cultura. O pensemos en una entidad pública tradicional, a veces existe una cultura de burocracia, del vuelva mañana, del trámite. Eso también es cultura, aunque no nos guste, es algo que está sedimentado. Ahora pensemos en el clima organizacional. Si la cultura es la personalidad, el clima es el estado de ánimo. El clima es la atmósfera que se respira hoy, esta semana. Es la percepción colectiva de los empleados sobre su entorno inmediato. El clima es mucho más volátil, puede cambiar rápidamente. Les doy un ejemplo cotidiano. La cultura de su familia puede ser de mucho respeto, de apoyarse mutuamente, de almorzar juntos los domingos. Pero si esta semana hay un problema económico grave en casa, si alguien está enfermo, ¿cómo está el clima? Tenso, ¿verdad? Preocupado, silencioso. La cultura de apoyo sigue ahí, pero el clima inmediato es pesado. Llevémoslo a su campo. Imaginen una unidad de policía comunitaria, una UPC en un barrio de Quito o de Cuenca. La cultura de la Policía Nacional, jerarquía, procedimientos, es la misma para todas las UPC. Pero visitemos dos de ellas. En la UPC-A, el teniente a cargo es un líder que comunica, que se preocupa por los turnos de su personal, que gestiona para que los patrulleros tengan gasolina y los chalecos estén en buen estado. Los compañeros confían entre sí. ¿Cómo creen que es el clima ahí? Probablemente de colaboración, de compromiso. El policía sale a patrullar motivado. Ahora vamos a la UPCB, a 10 cuadras. El jefe es autoritario, no comunica, hay favoritismos, el baño de la unidad está dañado hace un mes y nadie hace nada. ¿Cómo es el clima ahí? Pésimo, tóxico, hay rumores, desconfianza, grillas, como decimos popularmente. El personal rota constantemente, hay muchas bajas médicas sospechosas. ¿Se dan cuenta? Misma cultura institucional, pero climas radicalmente opuestos. Y mi pregunta para ustedes, futuros gestores de seguridad, es: ¿en cuál de las dos UPC creen que el ciudadano va a recibir una mejor atención cuando llame al 911? ¿En cuál UPC creen que los policías van a reaccionar más rápido y de forma más coordinada ante un delito? La respuesta es obvia. El clima impacta directamente el desempeño, la rotación de personal, el ausentismo y, en el caso de ustedes, la eficacia operativa. Un mal clima en una unidad de inteligencia no es solo un problema de mal ambiente, es un problema de seguridad nacional, porque la información vital no va a fluir, la gente no va a compartir lo que sabe por temor o desconfianza. Y esto nos lleva inevitablemente a la tercera pata de esta mesa, el bienestar laboral. Porque ese clima tóxico de la UPCB destruye el bienestar del trabajador. Y quiero ser enfático en esto. Bienestar laboral no es poner una mesa de ping-pong, no es celebrar los cumpleaños con un pastel. Eso es agradable, sí, pero es superficial. El verdadero bienestar es la salud integral del colaborador, física, mental y social.
Pensemos en el personal de seguridad. Es una profesión de altísimo riesgo, pero ya no hablamos solo del riesgo físico, del chaleco antibalas, del enfrentamiento. Hablamos de lo que la normativa internacional y la propia normativa aquí en Ecuador, a través del Ministerio de Trabajo y el IESS, nos obliga a gestionar los riesgos psicosociales. ¿Qué es eso? Es el riesgo que afecta la salud mental. Es el estrés crónico de un agente de tránsito que pasa 10 horas en la avenida Simón Bolívar de Quito, lidiando con el tráfico, la contaminación y la agresividad de los conductores. Es el burnout, el síndrome del quemado, de un analista del EQ 911 que pasa turno tras turno escuchando emergencias y tragedias. Es el estrés postraumático de un agente de investigación después de un operativo violento. Es el acoso laboral o sexual que puede darse en estructuras muy jerárquicas si no se controla. Gestionar el talento humano en entornos de seguridad no es solo contratar y pagar la nómina. Es entender que si no gestionamos activamente el clima, si no medimos esos riesgos psicosociales y no promovemos un bienestar real, estamos fallando en nuestra misión principal, porque un personal quemado, estresado, desmotivado, no puede proteger a la ciudadanía. Se convierte de hecho en un riesgo. Entonces, para sintetizar esta primera parte, cultura es el ADN, lo profundo. Clima es el estado de ánimo, la percepción actual y es lo que podemos gestionar más rápido. Y el bienestar es el resultado de una gestión humana saludable que previene activamente los riesgos psicosociales inherentes a su profesión. Miren, muchos gerentes, y me temo que en el sector público y de seguridad esto es muy común, ven la encuesta de clima como un trámite más de recursos humanos. Es algo que se hace cada año o cada 2 años. Se presentan unos gráficos bonitos en una reunión gerencial. El comandante o el director da unas palabras de ánimo y el informe se guarda en un cajón. Y así, francamente, la medición no sirve para absolutamente nada. Es una pérdida de tiempo, dinero y peor aún, genera cinismo en el personal que piensa, ¿para qué contesto con honestidad si nunca nada cambia? En sus futuras organizaciones, medir el clima no puede ser un check en la lista. Es un acto de inteligencia estratégica. Es literalmente tomarle el pulso a la organización. Les pongo una analogía que usamos mucho en administración. Piensen en un médico. ¿Ustedes confiarían en un médico que sin tomarles la presión, sin ordenar un examen de sangre, sin ni siquiera preguntarles dónde les duele, les receta una medicina fuerte o peor, les agenda una cirugía? Jamás. Sería una negligencia terrible. Bueno, un gerente, un jefe de unidad, un director de seguridad ciudadana que toma decisiones sobre el personal, que decide cambiar turnos, que implementa nueva tecnología, que fusiona departamentos sin medir el clima, es exactamente ese médico negligente. Está operando a ciegas. Medir el clima nos da datos y en el mundo de la seguridad los datos lo son todo. Ustedes están acostumbrados a trabajar con datos de criminalidad, con georreferenciación del delito, con estadísticas de respuesta. El clima laboral es otro dato crítico. Si la encuesta de clima me dice que el 70% de mi personal en la unidad de antinarcóticos se siente quemado, burnout, y percibe favoritismos en los ascensos, ese dato, señores, es tan alarmante como un repunte delictivo en un sector de la ciudad. ¿Por qué es tan alarmante? Porque ese 70% de personal quemado y desmotivado es vulnerable. Es vulnerable al error operativo en un momento de crisis. Es vulnerable a la corrupción, lamentablemente. Es vulnerable a filtrar información sensible. ¿Ven cómo un problema que parecía suave, un problema de clima, se convierte de repente en un problema de seguridad de primer orden? Aquí en Ecuador hemos visto casos en varias entidades de control, no solo policiales, donde la falta de cohesión interna, la desconfianza entre unidades, la famosa grilla interna ha permitido que ocurran fallos operativos graves o que las alertas no lleguen a tiempo. Esos son síntomas de un clima organizacional fallido que no se diagnosticó a tiempo. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy,
Les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.